Bueno, hola colegas, muy buenos días. Lo prometido es deuda, ¿cierto? Se supone que íbamos a presentar la DJ 1947 después de haber presentado la 1887 y la 1948, ¿cierto? Ahora nos corresponde la 1947 respecto del régimen 14D8, o los contribuyentes de transparencia tributaria, ¿cierto? No lo hicimos en vivo debido a que en el último, hubo un episodio en la última presentación, me imagino que muchos de ustedes se percataron que hubo un corte de luz acá en Pucón y entonces quedamos todos en negro. Por lo tanto, ahora ya no corrimos riesgo. Con ese problema nos nació esta súper idea de subir mejor la información, el aporte de lo que tiene que ver con las charlas a YouTube directamente. Así que ahí, por favor, nos hacen las consultas y todos sus comentarios y, por supuesto, en la medida que les acomode y les ayude y todo esto les sirva, se puedan suscribir y poder hacer comentarios, que eso de todas maneras nos ayuda bastante. Así que entonces vamos a comenzar a presentar esta DJ, que es la charla respecto de la DJ 1947. Veamos cómo nos va. Bueno, chicos, un agrado en el fondo poder cooperar en la medida, digamos, que el tiempo lo disponga también, porque así como todos ustedes, un poco estresada y colapsada con todo esto de la sumatoria de la operación renta y además cosas que de repente no funcionan y desajustes en los asistentes, etcétera, etcétera. Ojalá se solucione rápido. Yo creo que todos estamos un poco estresados. Así que, bueno, intentando apoyarnos unos a otros, creo que ese es lo ideal y es un poco lo que pretendemos hacer aquí. Ok, chicos, entonces la DJ 1947. Aquí tenemos que es una DJ nueva, sabemos, ¿cierto? Producto de esta reforma tributaria 21.210, ¿cierto? Publicada en febrero del 2020 y que le dio comienzo a nuestra nueva reforma a partir del 1 de enero del 2020. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Que contarle, digamos, y analizar cuáles son los contribuyentes que la presentan, cuáles son los vencimientos de esta DJ, qué información debemos entregar y qué informe necesitamos para esto, ¿cierto? Necesitamos tener una hoja de trabajo previa con la que yo tanto insisto. ¿Y cómo se llena esta DJ? Entonces, a partir de esto vamos a poder ir presentando. ¿Qué contribuyentes la presentan? Los contribuyentes del régimen ProPyme transparente, artículo 14D8, ¿cierto? ¿Y cómo fue que apareció este contribuyente? Este contribuyente nació con la ley AT 2021, o sea, con la ley 21.210, ¿cierto? Que se publicó en febrero y con la que nace la nueva reforma tributaria. Y este mismo tipo de contribuyente existían al 31 de diciembre del 2019 regidos por la 20.780 y por la ley 20.899. Estoy buscando el puntero, ahí sí. Y entonces teníamos que se llamaban, eran del régimen simplificado 14T letra A del 31 de diciembre del 2019. Ahí quedamos entonces y se deroga este régimen y caen por defecto casi la mayoría de las empresas al régimen ProPyme transparente 14D8. ¿Ok? Y entonces, ¿qué información era la que presentaban estos contribuyentes al 31 de diciembre del 2019? Algo muy similar, pero en una DJ que era la número 1924, ¿cierto? Esa era la que correspondía para el régimen 14 ter, letra A, hasta el 31 de diciembre del 2019. Y ahora estos mismos contribuyentes que cayeron por defecto y en pleno derecho al régimen de 8, ¿cierto?
deben presentar la DJ 1947. ¿La deben presentar todos los contribuyentes del 14 de 8? No, no la deben presentar todos los contribuyentes del 14 de 8. Solo aquellos que tengan la información de una base imponible, tengan créditos o PPM para asignar a sus propietarios, porque es el objetivo de esta DJ. O sea, esta DJ es la que le lleva la información al global complementario del contribuyente de impuestos finales. Si no hay información, no es necesario presentarla. ¿Cuáles son los vencimientos? Bueno, el 30 de marzo, aquí sale según la página del servicio, es el 30 de marzo, vence tanto el certificado como la declaración jurada, la misma fecha. Y ¿los vencimientos son para todos iguales? No, aquí igualmente hay un distingo similar a lo que tiene relación con la DJ 1948 respecto del empresario individual. Aquí también sucede de que el empresario individual D8 tiene que presentar o puede presentar la DJ antes del formulario 22, es decir, no tiene el vencimiento exigido del 30 de marzo, ¿ok? Entonces puede hacerlo antes del formulario 22, siempre que el formulario 22 lo presente en la fecha que corresponde, ¿cierto? Eso lo sabemos. ¿Qué información debemos entregar en esta DJ? Ok, aquí tenemos entonces todo. El RUT del titular de la base imponible asignada, la base imponible asignada a tributar con impuestos finales, datos informativos del ingreso diferido y retiros efectivos, ¿cierto? Créditos para el global complementario adicional, los posibles PPM que la empresa pudo haber pagado durante el año 2020 y lo debe asignar al socio, y el número del certificado. Consta de tres secciones. Es decir, 2 más el cuadro resumen. La sección A, identificación del contribuyente que envía la DJ, y la sección B, datos del contribuyente de impuestos finales a quien se le asigna la base imponible. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces la DJ presentada tal cual completamente. Está desde la celda 1 o a la C15, donde tenemos todos los datos primero informativos, los datos del contribuyente, y posteriormente tenemos ya el contenido, que lo vamos a ir mostrando de a poco, digamos. Dentro de las primeras celdas, de la C1 a la C5, tenemos entonces RUT del titular, número correlativo de los propietarios o socios de la sociedad que presenta la DJ. Y aquí tenemos entonces ya con nuestra hoja de trabajo en mano, la asignación del retiro en relación al contribuyente que estamos registrando el RUT, ¿cierto? Y aquí en estas celdas C4 y C5 tenemos datos informativos. Aquí tenemos el monto del ingreso diferido agregado a la base imponible incrementada. Y aquí tenemos el retiro de la remesa o distribución del ejercicio, retiros efectivos. Estos dos datos son informativos. ¿Por qué? Porque el ingreso diferido nosotros ya lo tenemos incorporado en este total, ¿cierto? Cuando determinamos la base imponible, agregamos el posible ingreso diferido que hubiéramos calculado y se la agregamos a esta base imponible, donde entonces el monto en cuestión, monto que está tributando, ya está incorporado. Por lo tanto, esa es la razón por la que aquí dice que son solo datos informativos. Monto del ingreso diferido contenido en la base imponible a tributar con impuesto. ¿Qué es el ingreso diferido? El ingreso diferido es aquel que la empresa calculó cuando decidió cambiarse de régimen, del régimen que estaba al régimen 14 de 8, ¿cierto? En el que hoy día es parte, o digamos es régimen de 8. Entonces aquí pudo ser un 14A semi-integrado o pudo ser un 14D3 que calculó este ingreso diferido, ¿cierto?
y con eso concluyó un ingreso y un crédito. Esa suma es la que se agrega aquí en la base imponible. Crédito más el monto de ingreso diferido está agregado a esta base imponible. Entonces, ese es el monto que habría que ubicar aquí. Dato informativo. Respecto de los retiros, estos son los retiros efectivos que no tributan porque el monto que tributan el global complementario de este socio es este que está acá. ¿Ok? Esto es solo informativo y es muy recomendable ponerlo, ya que esto tiene relación con la justificación de inversiones, acreditar rentas, cuando quieres financiamiento, etcétera. Sobre todo para los microempresarios y pymes que necesitan mucho de ese servicio. ¿Ok? Luego, en las celdas posteriores, entonces tenemos los créditos para el impuesto global complementario o adicional, desde la C6 a la C13. Y aquí vamos a hablar un poquito de los créditos posibles, ¿cierto? Aquí tenemos créditos de impuesto primera categoría que están desde la celda C6 a la celda C9. Y esto a su vez están divididos en no sujeto a restitución y sujeto a restitución, ¿cierto? Estos dos primeros tienen relación con la recepción de utilidades de una de 8. La normativa de una de 8 dice que para determinar la base imponible, ¿cierto? Estas empresas, este régimen, debe agregar y debe considerar todo aquello que ingresó efectivamente a la empresa durante el periodo comercial que se está declarando. Y si esta empresa tiene inversiones en otras empresas, ya sea empresas del 14D3 y el 14A, y recepciona utilidades de esas empresas, entonces ese monto recepcionado debe agregarlo a su base imponible incrementado, o sea, junto con su incremento. ¿Qué es el incremento? El posible crédito que esa utilidad recepcionada traiga incorporada, ¿cierto? Y entonces ese es el crédito que va aquí analizado en el sentido de que si yo recibí utilidades de una 14D3, entonces son no sujetos a restitución, tendría que ubicarlos aquí. Y si son de un 14A, entonces con restitución tendría que ubicarlo acá. ¿Ok? Luego tengo acá los posibles créditos que pudiera tener por los impuestos pagados en el exterior, en la C10, y a posterior los créditos por ingresos diferidos, que sería la C11 y la C12. Aquí tiene relación con qué tipo de empresa o de régimen tenía yo antes de haberme venido a una D8. Cuando yo calculé este ingreso diferido, que tuve que ahora, como soy D8, agregar a mi base imponible, ¿cierto? Si yo venía de un 14A, entonces son con sujeto a restitución, porque recordar que todos los ingresos diferidos, lo más probable es que traen un crédito asociado, y este es el crédito que hay que informar aquí, ¿cierto? Y que está justamente también formando parte de la base imponible, ya que la normativa solicita que se agregue dentro de los ingresos el monto del ingreso diferido incrementado. Por lo tanto, ese crédito estaría mostrado en el caso de un 14A, aquí, y en el caso de que hubiera sido yo un D3 y me quise cambiar a un D8 porque cumplía los requisitos, entonces este crédito lo registro acá. ¿Ok? Y luego tenemos el C13, que es la última celda respecto de los créditos. En este caso, se refiere al artículo 33 bis de la LIR. Eso significa que es un crédito que se origina cuando se hace uso o cuando se adquiere más bien activo fijo y quieres hacer uso de este crédito, tienes la opción, ¿cierto? Hay una fórmula donde tú calculas, dependiendo de los ingresos de la empresa, que fluctúa entre un 4 y un 6%, y tú lo aplicas y este crédito va directo al impuesto de primera categoría. Ese es el origen. Sin embargo,
este D8 no paga impuestos primera categoría, entonces como que se podría pensar, pero ¿por qué entonces? Sin embargo, aquí la normativa hace una excepción y dice que sí, que puede tener derecho y que se supone que va a tener derecho en la misma proporción de los aportes, pero en el caso de que tabas imponible hubiera, ese es como el tope, hubiera pagado el impuesto a la renta, ¿cierto? Ese es como el valor a rebajar. Y luego hay que entonces asignárselo como un crédito a cada socio dependiendo de cada aporte y en la misma proporción que se hizo respecto de la base imponible. Entonces ahí tenemos todos los créditos posibles. Y luego tenemos otro valor que nosotros lo tenemos que registrar en beneficio al socio que tiene relación con el PPM pagado durante el año 2020 y que también debe ser asignado o más bien sí, prorrateado en relación a su aporte. Número de certificado, que sería lo último. Todo esto, ¿cierto? Debiera informarse en un certificado, que es el número 69, porque en general cuando los socios, sobre todo, tienen participaciones en otras empresas, hay una fiscalización en su renta personal, lo primero que van a pedir son los certificados, pero tú puedes tenerlos guardados o emitirlos en el minuto que se necesite también, ¿cierto? Pero aquí tú vas a la resolución 97 y a partir de ahí logras obtener la DJ en Excel y también el certificado, copia del certificado, ¿ok? Luego, entonces, en el número 4, ¿qué informes adicionales necesitamos? Necesitamos todo esto. Esta información la tenemos que tener clarita en nuestra hoja de trabajo, que sería la base imponible, los créditos, en caso que existiesen, capital propio tributario simplificado. Sabemos que aquí se exige, en la medida que tengamos y superemos las 50.000 UF, ¿cierto? De lo contrario, no se exige el capital propio simplificado. Y tenemos que tener también entonces el dato de los retiros efectivos. Independientemente que no tributen, debemos igualmente informarlo. Toda esta información va a ir relacionada, ¿cierto? Y neteadas en nuestro formulario 22 versus la de J1947. Por lo tanto, todo debe coincidir. Cuando nosotros hacemos la declaración vía formulario en pantalla, tenemos que preocuparnos de esto, ya que si usamos el asistente, lo lógico sería que esto quedaría absolutamente neteado. ¿Cómo se llena la DJ, cierto? Esta DJ se llena a través del asistente, que entre paréntesis el asistente nos presenta propuesta de 3, de 8 y renta presunta. Y también podemos hacerlo a través de formulario en pantalla. Esta vez se lo vamos a mostrar y vamos a hacerle un ejemplo en formulario en pantalla, porque hasta ahora sabemos que los asistentes están un poquito desajustados y pensamos, ¿cierto?, que lo más probable es que esto se regule dentro de los próximos días. De lo contrario, tenemos que presentar la información, nuestros vencimientos ya están luego y tenemos la opción de hacerlo a través del formulario en pantalla. Entonces, lo bueno es que aprendamos a hacerlo también y no nos apoyemos solo con el asistente, ya que el asistente en general no nos da mucha confianza hasta ahora. Pero espero que esto se pueda recuperar, porque el tema esto de revisar y que coincida con lo que nosotros tenemos en nuestra contabilidad, en nuestro registro, en nuestra contabilidad simplificada, tal como nosotros queramos llevarla, digamos, o como hayamos decidido. Aquí tenemos un ejemplo de una determinación de renta imponible según el recuadro 22, ¿cierto?, de la base imponible para los 14 de 8 y con un ingreso percibido del giro de 353.996.695. Estas líneas que pinté aquí en rosado son como las situaciones especiales de un D8 y que los quise poner para que quedara más o menos completa la información. Entonces, este es un caso de un contribuyente que era del 14A, semi-integrado, y se cambió a una D8. Entonces, tuvo que calcular aquí un ingreso, en este caso, no, todavía no va. Primero, recibió dividendos de 70 millones
de pesos y venía de un 14A. Por lo tanto, si nosotros aplicamos el factor, este sería el crédito, que también debemos sumárselo a la base imponible, según la normativa. Y después tenemos esta excepción también en la determinación de la base imponible, que entre paréntesis nos sirve para ambos régimen PROPYME, que es el D8 y D3, para cuando consideremos un ingreso de una empresa relacionada de un 14A, debemos considerarla a valor devengado. O sea, aquí no es una excepción en el sentido de que siempre se habla del ingreso percibido, pero esto, aunque esté devengado, igual debemos considerarlo, ¿ok? Y aquí tendremos el ingreso diferido. De una vez calculado el ingreso diferido, ¿cierto? Después de haber determinado cuáles eran las rentas pendientes de tributación, debido a que para ingresar a un D8 es importante entender que un D8 es un régimen con tributación cumplida, lo que significa que dentro del mismo periodo se cierra todo y por esa misma razón no existen registros de rentas empresariales, que es un poco lo que hacen los otros dos regímenes, donde vamos llevando como un historial y lo que sucedió el año anterior, etcétera, y acumulamos las rentas por tributar. Pero aquí todo se tributa dentro del periodo. Por eso mismo es que tenemos que sumarle todo lo que ingresó a la empresa o a las arcas de la empresa durante el periodo 2020. Y entonces concluimos el total de ingresos. Y a partir de eso, después registramos los egresos, donde esta forma de determinar la base imponible es muy similar a la PROPYME general 14D3. Consideramos como el primer egreso lo que teníamos nosotros como existencia y que aún no se ha vendido, ¿cierto? Y que además esté pagado dentro de los periodos. Lo mismo pasa con el activo fijo y todos aquellos gastos pagados durante el periodo 2020, ¿cierto? Tenemos el total de ingresos, donde determinamos una base imponible de 29.312.822. Entonces ya tengo la base imponible. Cuando tengo la base imponible, tengo que analizar entonces cuántos son mis socios, cuáles son los socios que están formando parte de esta empresa que está tributando en este régimen de 8. Tengo 2, con una participación de un 50% cada uno. Por lo tanto, aquí inmediatamente queda asignada 14, 6, 56, 4, 11, cada uno que va a ir a tributar entonces al global complementario. Pero esta empresa tuvo, normalmente eso no va a pasar, porque un D8 como es una empresa pequeña no va a tener tantos agregados, sin embargo quise poder mostrarlo para que pueda considerarse todo. Esta empresa tenía cálculo de ingreso diferido, ¿cierto? Se lo mostramos en la base imponible y tenía ingreso por una recepción de utilidades que venían de una 14A. Entonces tengo créditos por esta renta recibida, tengo créditos por el diferido y tengo un crédito, si pudiéramos verlo así, o un valor a favor del socio por un PPM. Y estas son como las consecuencias. Entonces, esta información es la que yo tengo que llevar a la DJ 1947, ¿cierto? Y aquí la tenemos. Informo, este es el número correlativo de socios, el RUT del socio en cuestión que está recepcionando esta base imponible asignada, la cantidad de la base imponible asignada, ¿cierto? Tenemos aquí el ingreso diferido correspondiente a su proporción del socio. Tenemos también aquí los retiros efectivos realizados, que están avalados por un egreso, por una cuenta corriente, etcétera, y que nos va a servir mucho como dato para la justificación de inversiones y financiamiento futuro y acreditación de renta principalmente, ya que esta asignación no nos sirve mucho. Así que eso es súper importante que lo hagan, chicos. Normalmente en la 1924 nosotros lo saltábamos, porque como no es un dato que tributa, sin embargo hoy día tiene harta importancia cuando se calcula
la diferencia que se pueda producir cuando un 14A se cambia a un 14D3 y tiene que llegar a un RAP, tiene que llegar a una renta con tributación cumplida. Ese valor que se anotaba ahí en los retiros se torna súper importante, cosa que no siempre, en general, la gente no lo consideraba, no lo ponía, porque no tenía un efecto tributario. Ok, entonces lo recomendable es que siempre se ponga. Ok, después tenemos entonces aquí los créditos, y en este caso, cuando recepcionamos una utilidad de una 14A, recordar que la teníamos en la base imponible agregado, entonces hay una utilidad que está, un crédito que está asociado aquí y lo debemos distribuir entonces al 50% de cada socio, que es la misma proporción que usamos para su base imponible asignada. Respecto del ingreso diferido, también traía un crédito y esta era de una 14D. Por lo tanto, lo registramos acá en la celda C11. Luego tenemos el PPM con 5 millones y tanto dividido por 2 millones 710 para cada socio y el certificado número 1 y número 2. Entonces esa sería la forma de poder declarar esta DJ a través del formulario de pantalla. Tienes que tener tu hojita de trabajo preparada y solamente luego llenar datos. Ahora, uno dirá, si lo hacemos a través de formulario en pantalla no vamos a tener el formulario 22, pero mientras tú estés respaldado con tu hoja de trabajo y con tu información, no hay problema, lo haces directamente, si lo tienes que hacer directamente en formulario de pantalla, imaginándonos que no logres tomar como confianza con este asistente o tengas como prisa en presentarla. Recordar que uno de repente se plantea un plan de trabajo y no puedes esperar hasta el 30, porque ahí el 30 vas a tener que atender otro tipo de cosas. Entonces, eso nos empieza a complicar y al final decidimos a veces no esperar este asistente y más bien hacerlo a través de formulario en pantalla. Bueno, mientras tanto, esperamos, estoy esperanzada en que esto se ajuste rápido. Tenemos también una diferencia en el tema de los PPM, ya que el registro de agentes de retenedores está considerando el PPM que se pagó en enero, que era de diciembre del año pasado, cuyo PPM ya fue utilizado en la renta del año pasado. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque si no, imagínate, vamos a usar un valor mayor, vamos a tener toda la renta observada, cuidado. Así que revisemos esa parte. Mientras tanto, les voy a contar igual cómo es que podemos hacer uso de este asistente y qué es lo que nos va a entregar, ¿cierto? El asistente, como les decía, presenta propuestas de un D8, de un D3 y de una renta presunta. Llegamos a declaraciones juradas, elegimos declaraciones juradas de renta, pinchamos acá, ahí está nuestro régimen al cual pertenecemos como empresa, pinchamos acá entonces donde dice que es la DJ del régimen y elegimos entonces optar por este asistente. Este asistente nos dice que nos va a determinar el resultado tributario de la empresa, o sea, la base imponible, nos va a determinar el capital propio simplificado. Recordar aquí que en este caso, cuando tenemos más de 50.000 UF como ingreso, nos estamos obligados a presentar el capital propio tributario o a determinarlo. Sin embargo, el sistema de asistente lo calcula igualmente, entonces no es un dato que esté como de más, digamos, o sea, igualmente si lo calcula no pasa nada si está, digamos, porque escuché por ahí en redes sociales de que estaban preocupados de que como que no correspondía por sus ingresos presentarlo, entonces como lo borraban de este asistente, digamos, no es una preocupación, diría yo, ¿eh? Bueno, y también en el punto 3 nos va a presentar la DJ 1947 según los datos que nosotros le entreguemos. ¿Cómo se alimenta este asistente? A través de todas estas opciones, ¿cierto? Los RCB, los formularios 29,
los intereses percibidos o ganados y las DJs que hemos ido presentando como la de sueldo y la de honorarios, que no la presentamos nosotros, sino que la presentó el mismo sistema. Pero nosotros la revisamos y somos los responsables, recordar. Ok, entonces aquí vienen los ingresos. Claro, aquí se me quedó pegado esto, perdón, disculpen, pero esto correspondía a la DJ anterior. O sea, se supone que aquí el código va a corresponder al recuadro 22, ¿cierto? Que es 16, y tanto. Ya, aquí tomé la misma base, así que no coincide el código, pero esa es como la idea. Es decir, los gastos que vayamos imputando acá o se vayan de alguna manera asignando y nosotros vayamos corroborando, van a ir inmediatamente al recuadro en cuestión, que sería el recuadro 22 para un D8. Y tenemos entonces las notas de crédito. Aquí tenemos el recuadro 22 debieran considerar entonces estos códigos, ¿cierto? Los ingresos y los egresos. Aquí luego después cuando le decimos siguiente, nos va a pedir los datos que tienen relación con la base imponible asignada, RUT del propietario, y la base imponible asignada. Ahí nos muestra después el efecto en el formulario 22, recuadro 22 de la base imponible que produjo todo lo anterior. Y aquí nos está pidiendo entonces los datos necesarios para esta 18, DJ 1947. 1947, creo que lo he dicho mal anteriormente. 1947. DJ nueva que se origina este año recién. Y reemplaza a la DJ 1924 del año pasado. ¿Okay? Aquí entonces ya lo habíamos visto y aquí todo lo que yo les iba contando lo vamos a tener que ir registrando aquí en este asistente. Con esta información el asistente nos va a plantear la DJ 1947. Aquí entonces con los datos también que tiene anteriores a lo que presentamos nosotros al año pasado, más los movimientos que hemos tenido y le hemos ido mostrando del ejercicio, nos va a estar en condiciones de presentarnos un capital propio simplificado. Y a posterior, al final, cuando ya está toda la información, nosotros podemos revisar nuestro recuadro 22, si está coincidente con lo que nosotros tenemos, el recuadro 23 en el caso de que tengamos la obligación de capital simplificado, ¿cierto? Y a modo de información también lo podemos revisar, ¿cierto? La DJ 1947 también estaría lista para enviar. Y cuando ya esté lista, cuando toda la información ya esté preparada, lo que nosotros tenemos que verificar, ¿cierto? Podemos tener, el D8 tiene la opción de inmediatamente pinchar ahí, tiquear ahí y decir entonces que el formulario 22 también se vaya de inmediato. Dice, en base a la información que se le presentó y que fuera complementada, puede usted presentar su declaración en forma anticipada. Proceda a marcar el siguiente recuadro, o sea, le haces ticket ahí y esto entonces hará que la declaración de renta quede válida y presentada a partir del 1 de abril, que es el periodo de presentación de la renta. De lo contrario, tú piensas que todavía van a haber cambios, qué sé yo, no le pones ticket ahí en el anterior, lo dejas ahí nomás y dices confirmar y enviar y se va a ir solo la DJ 1947. Entonces, le pones confirmar y enviar y se fue. Y eso sería, chicos, estamos terminados con la DJ 1947, así que ya podemos comenzar a mandarla si teníamos dudas. Algunos estaban esperando, me preguntaban bastantes qué pasaba con esta, así que ahora va. Bueno, aquí les decía yo de que nunca se apoyen mucho los asistentes, súper importante tener nuestra hoja de trabajo, tener claro todo lo que estamos presentando, así que no nos aprovechemos de la opción de que exista el asistente. Pero en general pasa eso, o sea, eso está como claro de que somos los responsables de lo que estamos presentando, ¿cierto? Son periodos de evaluación, estos periodos de renta, de parte de nosotros mismos como profesionales y de parte de nuestros clientes, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, evaluamos un poco y nos autoevaluamos de nuestros conocimientos y qué nos queda todavía pendiente de entender y qué no nos queda aún claro. Entonces, le aprovecho de comentar que tenemos algunos servicios. EPCM presenta algunos servicios.
Uno que ha sido súper utilizado este periodo, que es el de la consultoría, y que corresponde a solicitar una hora que la agendamos dentro de estos horarios, martes y jueves. Tenemos 2 horarios a las 3 de la tarde, de 3 a 16:15, y el otro horario es de las 5 a las 18:15. El valor es de 30.000 pesos y aquí podemos consultar todo lo que tenga que ver con operación de renta y algunos casos especiales de nuestros clientes, etcétera. Y si tú tomaste los talleres, por ejemplo, si compraste este pack que es completo, ya revisaste los talleres y no te quedó claro, etcétera, también tienes la opción después de agendar la hora, que se recomienda solicitar y agendar a posterior de haber visto los videos y los talleres, de tal manera de poder sacarle el mayor provecho a esta hora de consultoría y poder aclarar todas las dudas. Si de repente no quedan claras, el compromiso de que iría la explicación, en correo, etcétera. También tenemos la oportunidad, si tú pasas por nuestra página, a revisar, de tomar los talleres que más nos acomoden, ¿cierto? Que si de repente quieres tomar base imponible, no más, tienes la opción, o rentas empresariales, porque ahí todavía no tienes muy claras las cosas, etcétera, las DJ, etcétera. Y ahí también tienes esta opción y luego está el llenado del formulario 22, que lo puedes tomar solito también está ahí como oferta. Y cada uno del tripack, que tiene un costo de 20.000 pesos. Eso, chiquillos. Si ¿cómo se llama? Les acomoda algo, ustedes van a nuestra página de YouTube abajo, ahí está donde dice ver más, está toda la información para llegar a nuestra página web, donde ustedes pueden revisar qué es lo que se ofrece en caso de que se interesen por algún servicio. Y en el futuro vamos a estar ahí presentando algunas otras charlas relacionadas con esta operación renta, así que les sugerimos que si esto les ayudó, se suscriban a nuestro canal, pongan comentarios, hagan las preguntas que sean necesarias para que podamos ir intercambiando información. Así que 1.000.000 de gracias por estar, que tengamos todo un buen resultado en esta operación renta, chicos. Adiós.